Paul ya había planeado conmigo el viaje de luna de miel para el día de San Valentín desde temprano. Justo antes de abordar el avión, no pude encontrar mi boleto. Probablemente la secretaria usó la información de compra por defecto al reservar los boletos. Devolver el boleto es bastante caro, así que dejémoslo así. Así sea, me quedaré aquí mientras él y su secretaria van a ver el mar y a pasear. Obedientemente seguí sus palabras, viendo despegar su avión desde Lanchen hacia Hichen. Mientras, regresé a casa a recoger y limpiar todas mis cosas. Y luego, acepté la oferta de la universidad en el extranjero y compré mi vuelo internacional. Al respirar aliviada al tener los boletos en mis manos. Esta vez no habría errores al reservarlos. Mientras hacía el check-in en el mostrador del aeropuerto, aún soñaba con este maravilloso viaje de luna de miel. 10 años de relación con Paul finalmente darían frutos después de este día de San Valentín. Al entregar mi identificación al empleado, ya estaba pensando en qué tipo de recuerdos comprar durante este viaje y qué regalos típicos llevar a los padres de ambos. Ah, cierto, a Paul le encantan los mariscos, pero a su padre no le gustan. Tendré que tenerlo en cuenta. Señora, disculpe, no encontramos ningún registro de su compra de boletos. Por favor, verifique la información. ¿Qué? Mi ilusión llena de expectativas se vio interrumpida, y pregunté incrédula. Disculpe, ¿qué ha dicho? El personal era muy amable y me preguntó con paciencia. No aparece ningún registro de compra de boletos en su nombre. ¿Necesita comprarlos ahora? Me quedé un poco aturdida y, diciendo, lo siento, recuperé mis documentos. Saqué mi teléfono y llamé a Paul de inmediato. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que contestaran, y apenas se conectó, se escucharon ruidos estridentes al otro lado. El vuelo de Lanchen a Hichen ya puede embarcar. Por favor, pasajeros, formen ordenadamente en la cola. No tuve tiempo de abrir la boca para cuestionarlo cuando Paul al otro lado del teléfono dijo, Catherine no se dio cuenta al comprar los boletos, la información de compra era la predeterminada. Cuando nos dimos cuenta ya era un poco tarde, cancelar los boletos era demasiado caro, así que esta vez lo dejaremos así. Vamos a embarcar, regresa a casa. ¿Volver a casa? ¿A qué casa? Mi hogar no está en Lanchen. Fue él quien dijo que aquí era mejor que en casa, que había conexiones y mejores oportunidades para emprender, por eso vine. Aquí, no conozco a nadie y el clima no se adapta a mí, pero el amor todo lo puede, y en un abrir y cerrar de ojos, ya llevo 6 años resistiendo aquí. El cielo está lleno de polvo volando, pero yo creo que el noroeste no es desolado. La llamada se cortó, y yo, sola, sosteniendo el teléfono, me quedé mirando al horizonte en el aeropuerto. A través del cristal, vi un avión desplazándose lentamente por la pista. También había un avión que en ese mismo momento alzaba el vuelo hacia lo lejos. Quizás Paul y esa mujer estén en alguno de esos aviones, tal vez estén esperando el viaje con la misma ilusión que yo sentí hace un momento. El aeropuerto bullía de gente, unos apurados, otros expectantes, algunos afligidos, muchos ocupados, unos pocos serenos. Un hervidero de voces y bullicio. Pero el bullicio era de ellos, yo no tenía nada. Lo único que tengo es un amor de 10 años que de repente se pudrió. Catherine, la nueva secretaria que Paul contrató recientemente. Una universitaria de poco más de 20 años, que siempre lleva una coleta alta y viste camisas blancas con bordados adorables. Aunque esto no encaja en el entorno laboral, parece que siempre está llena de vitalidad y energía. En un momento de distracción, también recuerdo cuando tenía 20 años, cuando igualmente no le temía a nada y quería aventurarme en todo. ¿Qué fue lo que me cambió? Fue cuando Paul dijo que quería emprender. Hasta ahora recuerdo cuando Paul, agotado, me abrazaba y escondía su rostro en mi cuello, diciendo con voz mimosa, cariño, quiero emprender. Seguro que me apoyarás, ¿verdad? Cuando tenga éxito en mi negocio y gane mucho dinero, te llevaré a casa con todos los honores. Vamos a pasar nuestra luna de miel juntos, a la ciudad de He, a ver el mar que ambos queremos ver. Cuando llegue el momento, definitivamente te pediré matrimonio en la playa. ¿Qué tamaño de anillo de diamantes te gustaría, cariño? Por promesas tan poco realistas como estás, me retiré a un segundo plano y durante 5 años fui ama de casa y apoyo logístico. En plena noche, conteniendo el sueño, atendía a Paul cuando volvía de sus compromisos sociales. Para proteger su estómago, incluso yo, que nunca había cocinado en mi vida, aprendí a preparar todo tipo de caldos. Por la mañana, me levantaba temprano para prepararle el desayuno a Paul, plancharle las camisas y limpiarle los zapatos, para que comenzara su día fresco y renovado. En pleno mediodía, bajo un sol abrasador, pedaleaba furiosamente 10 kilómetros en bicicleta para llevar documentos a Paul. También esperé más de 1 hora a la puerta del hotel, bajo una intensa nevada, para llevarle ropa. ¿Cuándo empezó a cambiar la gente? Volví a casa como un zombi, y en WeChat recibí una solicitud de amistad. Era Shen Xiao. Mis dedos temblaban un poco, pero al final presioné aceptar. Ella no dijo nada, y yo tampoco, pero vi su nueva publicación en el círculo de amigos. La primera vez que vine a Hichen con la persona que me gusta, escuché que si ves el mar con alguien que amas, estarán juntos para siempre. La imagen adjunta muestra la ventana del avión que acaba de aterrizar. Paul, el mar con el que rompiste nuestra cita, resulta que tenías otra cita con alguien más. Apagué mi teléfono y dormí como un tronco. Una semana después, Paul finalmente regresó. Compró muchos productos locales para sus padres y también llevó muchos regalos para repartir entre sus subordinados en la empresa. Solo no hubo nada para mí. El círculo de amigos de Shen Xiao se actualizó nuevamente. Sorpresa,
Un collar y una pulsera de oro regalados por mi amor. Definitivamente, solo el oro verdadero puede mostrar un corazón sincero. Vengan a ver si estos 100 gramos de sinceridad son lo suficientemente pesados. Este collar de oro lo vi en la maleta de Paul cuando acababa de regresar. En ese momento, llena de expectativas, pensé que era una sorpresa que él había preparado para mí. Tuve que contenerme una y otra vez para resistir el impulso de probarme ese collar de oro. Aunque no me gustaba el estampado, estaba muy contenta. Pero nunca imaginé que no estaba preparado para mí, así que, ¿de qué servía que me gustara o no? Paul regresó y solo me lanzó un paquete de mariscos. Son mariscos frescos que traje de Hitchen. Prepáralos para la cena, voy a comer en casa. Pero no sabía cuándo había olvidado que yo era alérgica a los mariscos. Yo no manipulo ningún producto del mar. Todos estos años, aunque a él le encantaban, la mayoría eran comprados o regalos ya preparados por su familia. Pero cuando Paul me dijo esto, había un despreocupado aire de condescendencia en sus ojos. Parecía decir, ya he hecho las paces contigo, así que no sigas armando escándalos sin razón. Pasé toda la tarde en la cocina. El caparazón del cangrejo real era tan duro que incluso me cortó la mano. Al final, no tenía ni idea de cómo cocinarlo para que quedara sabroso, así que simplemente lo cociné al vapor y lo serví en la mesa. Con solo un bocado, Paul frunció el ceño. Sara, ¿estás todo el día en casa sin hacer nada? ¿Ni siquiera puedes cocinar bien? Con ingredientes tan buenos, de verdad que los has arruinado. Olvídalo, no tengo ganas de comer. Cómetelo tú sola. Dicho esto, lanzó los palillos y se marchó con aire altivo. Mirando la pata de cangrejo que apenas había probado antes de ser abandonada, me sumí en mis pensamientos. Hace muchos años, él me acompañó a visitar a mi abuelo. Era la primera vez que llevaba a mi novio a conocer a mi abuelo, quien se puso tan contento que personalmente cocinó el arroz frito que tanto me gustaba de pequeña. Pero el abuelo era mayor y hacía años que no cocinaba, así que sin querer echó demasiada sal. Incluso las guarniciones se quemaron, y los guisantes quedaron duros como piedras. Él era del norte y nunca le había gustado el arroz, menos aún este arroz frito sin sabor ni color. Antes de que pudiera pensar cómo ayudarle a rechazarlo, ya lo estaba devorando a grandes bocados. Mientras comía, alababa al abuelo. Abuelo, cocinas delicioso, quiero volver a comer aquí otra vez. El abuelo masticaba despacio al comer y se ensuciaba un poco, así que no dejaba de limpiarle la boca. De camino a casa, lo primero que dijo fue, deberíamos visitar al abuelo más seguido. Me dio un poco de pena. Pero a ti no te gusta el arroz, y el arroz frito que preparó el abuelo hoy tampoco estaba bueno. Él negó con la cabeza sonriendo. Tonta, poder acompañarte a visitar a tus seres queridos es algo que deseo con todo mi corazón. Creo que lo que Paul obtuvo ese día no fue solo mi amor, sino también la lealtad de por vida de una persona sin fe. Mira, cuando hay amor, hasta el arroz frito más odiado se convierte en un tesoro y se saborea con deleite. Cuando el amor se va, hasta los mariscos más favoritos parecen cera en la boca y no dan ganas de quedarse. Desde que Paul se marchó abruptamente ese día, rara vez volvió a casa. Ese día, mientras navegaba por mi teléfono, vi una noticia sobre la empresa Sivan. El presidente Sen ha logrado con éxito el proyecto más grande del gobierno municipal. Los jóvenes son admirables, el futuro de la empresa Sen Sivan es prometedor. En la foto, Paul, de pie en el escenario dando su discurso, lucía espléndido y lleno de entusiasmo. Solo que después de bajar del escenario, Catherine, quien estaba a su lado sirviendo té, agua y bloqueando el alcohol, resultaba especialmente irritante a la vista. Dejé las noticias y volví a ver la publicación de Catherine en el círculo de amigos. Ay, ya dije que no bebiera tanto, pero nuestro Paul no escucha, y ahora tengo que molestarme en llevarlo de vuelta, /enojada/. La imagen adjunta era un hotel. Qué ironía, el nombre de la empresa de Paul era la combinación de nosotros dos. Pero ahora, él estaba en el hotel engañándome con otra mujer. No lo dudé, fui directo al hotel. Pensé que si realmente veía algo, tal vez sería mejor separarnos así. Paul solía venir a este hotel, y rápidamente encontré el número de su habitación. Solo que el personal me miraba con cierta evasión en la mirada. No le di importancia, subí y abrí la puerta con la tarjeta. Al entrar, el traje de Paul estaba tirado en el suelo, hecho un desastre. Antes de que pudiera hablar, Catherine gritó, ¿qué haces aquí? Paul se sobresaltó por su grito y, con la mirada aún turbia por el alcohol, volvió los ojos hacia mi dirección. Al reconocerme, se frotó las sienes y le dijo a Catherine, no temas, sal primero, yo me encargo de esto. Catherine, muy resentida, me lanzó una mirada llena de odio y salió dando un portazo. Paul se cubrió con la sábana para ocultar su desaliño y me preguntó con impaciencia, ¿qué haces aquí? Me reí con sarcasmo, vine a ver mi nuevo sombrero. Paul se quedó desconcertado por un momento y, al darse cuenta, estalló de furia. ¿De qué estás hablando? ¿No ves que no ha pasado nada? Me volví agresiva. Ya andas viajando con una mujer, compartiendo habitación y con la ropa desarreglada, ¿y todavía dices que no ha pasado nada? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cuente como algo? Paul esbozó una sonrisa despectiva. ¿Sigues enfadada porque no te llevé de viaje? No exageres, la próxima vez será. Catherine es joven, acaba de empezar a trabajar y no tiene mucho dinero. Para ella no es fácil salir de viaje, no seas tan mezquina. Además, de verdad no hay nada entre nosotros, Sara. No empieces con escenas sin motivo. Saqué un número de mi lista de contactos y se lo mostré. Dices que no hay nada entre ustedes. Ahora llama a Recursos Humanos, despídela con la indemnización correspondiente. ¿Puedes hacerlo? Paul se incorporó de golpe en la cama y me señaló gritando, Sara, ¿cómo te has vuelto tan malvada, tan despiadada?
Catherine es solo una chica del campo. Si la despido ahora, ¿cómo va a sobrevivir en esta gran ciudad? Sonreí con frialdad. Paul, antes no eras tan dado a meterte en los asuntos de los demás. Paul arqueó una ceja. Tú, como ama de casa que ha estado en casa tanto tiempo, no tienes ni idea de lo importante que es un trabajo para una mujer. Catherine no es como tú, ella se gana la vida con su propio esfuerzo, ¿entiendes? De repente, sentí que me habían quitado todas las fuerzas del cuerpo. En la universidad, éramos compañeros de clase. Durante la universidad, siempre ocupábamos el primer y segundo lugar en la clase. Cada mañana a las 8, Paul me preparaba el desayuno. Juntos nos esforzamos y obtuvimos la mayoría de las becas y honores de nuestro año. En aquel entonces, lo primero que hacía Paul al recibir su beca era comprarme maquillaje, ropa, bonitas joyas y cambiarme el teléfono. En la escuela, todos decían que éramos la unión perfecta de talentos en nuestra especialidad, una pareja modelo hecha el uno para el otro. Después de que él emprendió, yo tampoco estuve ociosa. Por las noches siempre utilizaba mis conocimientos profesionales para hacer planes estratégicos para la empresa. A veces no podía soportar ver a Pablo trabajando horas extras. Cuántos proyectos terminé yo misma tras noches en vela para enviárselos a los clientes. Por su emprendimiento, abandoné mis propias aspiraciones. Pero al final Paul terminó culpándome por no poder avanzar al mismo ritmo que él, por no poder caminar a su lado. Creo que es hora de terminar. Mientras yo buscaba trabajo en mi ciudad natal, Paul no se puso en contacto conmigo en todo ese tiempo. Ese día, de repente me envió un mensaje. Tengo una buena noticia para contarte esta noche, no olvides preparar la cena. Me sorprendió sentir cierta expectativa, pero cuando supe lo que iba a decir, solo me odié por no haber sido capaz de cortar por lo sano de inmediato. Qué tonta fui, de verdad. Había preparado toda una mesa con los platos favoritos de Paul, incluyendo los langostinos al estilo, punto de abrigo, que acababa de aprender. Pensé que a Paul le encantaría. Paul apenas entró por la puerta, con una alegría innegable reflejada en su rostro. Yo también me contagié de su entusiasmo y le pregunté con una sonrisa, ¿qué buena noticia te tiene tan contento? Paul me agarró de la mano de repente. Cariño, ¿no es cierto que tú nunca has querido tener hijos? Catherine está embarazada de mi bebé y dice que está dispuesta a tenerlo sin pedir ningún compromiso. Justo que tú tampoco quieres hijos, pero mis padres realmente desean que continúe el linaje, así podríamos. No pude seguir escuchando, me levanté y volqué la mesa. Paul, ¿te has vuelto loco? Tú me has traicionado afuera, y ahora vienes a decirme que es una buena noticia. Divorciémonos, me das asco. Al escuchar a Paul pronunciar esas palabras hipócritas, solo sentí ganas de vomitar. Y de hecho, me agarré del inodoro y vomité. Paul frunció el ceño y me dijo con solemnidad, palabra por palabra, Sara, ¿puedes dejar de hacer escándalos? ¿No quieres hijos y además esperas que mis padres y yo tampoco los tengamos? ¿Tiene sentido amenazarme con el divorcio? Te advierto que mejor no hagas nada inapropiado. El bebé que Catherine lleva en su vientre es ahora lo más importante para mí. No te queda nadie en tu familia. Si te divorcias de mí, ¿a dónde podrías ir? Como era de esperar, en las relaciones humanas siempre está presente el efecto de la ventana rota. Usé las palabras más hirientes que pude encontrar. Dicho esto, Paul dejó que me siguiera mareando mientras vomitaba en el inodoro y salió dando un portazo. Quizás sea porque ya no soy joven, pero no puedo evitar recordar cosas del pasado. En la fiesta de Año Nuevo de nuestro primer año de universidad, nuestra clase organizó un intercambio de regalos. Por una extraña coincidencia, Paul y yo nos tocamos el uno al otro. Cuando ingresamos a la universidad, Paul era el representante de los estudiantes de primer año, parado en el escenario, lleno de arrogancia juvenil. Me enamoré a primera vista. El regalo que preparé para Paul era mi diario de amor secreto y un anillo grabado con su nombre. Se lo entregué nerviosamente. También estaba nervioso, sus manos no dejaban de temblar y, sin querer, se le resbaló y cayó al suelo. Paul lo recogió con cuidado, limpiando suavemente el polvo con su ropa. Al recordarlo, esa fue la primera vez que lo vi nervioso, y una de las pocas ocasiones. Cuando sacó su regalo, me sorprendió mucho. Era una camiseta autografiada por una estrella del fútbol fallecida. Sabía que era importante para él, en cierto modo, era su fe. Así que no tenía intención de aceptarla, solo dije, eso es lo más importante para ti, deberías quedártelo. Pero Paul levantó el diario y el anillo, mirándome fijamente mientras decía, lo más importante para mí está lejos en el horizonte, pero también cerca, justo ante mis ojos. Ahora dice que el bebé en el vientre de otra mujer es lo más importante para él. Caminé sin rumbo por las calles. En realidad, después de 6 años en esta ciudad, nunca la había mirado con detenimiento. Siempre andaba corriendo por las calles, a veces para entregar un documento urgentemente, por el éxito de su carrera. Otras veces era para conseguir verduras frescas y baratas, para ahorrar en nuestros gastos, y sobre todo, por su salud. Nunca antes había caminado por la calle sin rumbo ni ataduras, sin hacerlo por nadie más que por mí misma. Levanté la vista hacia las innumerables luces de los hogares. Hace 6 años, creí que una de ellas sería la mía. 6 años después, lo he perdido todo por completo. Señorita, apártese, rápido. Los gritos angustiados de la gente a mi lado se mezclaban con el chirrido estridente de los frenos. No tuve tiempo de reaccionar antes de perder el conocimiento. Cuando volví en mí, el techo blanco entró en mi campo de visión y el penetrante olor a desinfectante me hizo fruncir el ceño. Al intentar moverme, sentí como si todo mi cuerpo se fuera a desarmar. En ese momento, Paul abrió la puerta y entró. Al verme despierta, se acercó corriendo lleno de alegría.
Bangwan, por fin estás despierta. ¿Te duele algo? Voy a llamar al médico de inmediato. Después de que el médico me revisó, solo me aconsejó que descansara bien. Un aborto espontáneo es muy duro para el cuerpo, debes asegurarte de nutrirte bien. ¿Qué? ¿Un aborto espontáneo? Resulta que ya tenía 2 meses de embarazo. Solo que, debido al ajetreo, mi ciclo menstrual siempre había sido irregular. Y nunca se me había ocurrido pensar en esa posibilidad. Paseando por la calle, una moto eléctrica fuera de control se dirigió directamente hacia mí. Aunque redujo la velocidad en el último momento y no me causó mayores daños, por desgracia perdí al bebé. ¿Acaso estaba embarazada? ¿Y el bebé se fue sin que me diera cuenta? ¿Acaso el niño sintió que tendría una familia infeliz? Así que ni siquiera quiso salir a ver este mundo. Cerré los ojos con dolor. Gracias, doctor. Paul me miró con ternura y agarró mi mano con urgencia. Bangwan, ¿qué quieres comer? Iré a comprártelo. Bangwan, no te pongas demasiado triste, el doctor dijo que debes cuidar tus emociones. Todo es culpa mía, si no hubiera discutido contigo, no habría salido en medio de la noche. Bangwan, no tienes idea de lo asustado que estaba cuando supe que estabas en el hospital. Tenía miedo de que te pasara algo grave. ¿Qué habría hecho si te hubiera ocurrido algo? Retiré mi mano con frialdad. ¿No tienes a tu Catherine? Ella y el bebé que lleva en su vientre son lo más importante para ti. El rostro de Paul se puso rígido. Te prometo que cortaré todo contacto con ella. Ahora mismo llamaré a Recursos Humanos para tramitar su renuncia. No nos divorciemos, a partir de ahora lo haremos todo bien, ¿de acuerdo? No tenía ganas de discutir, solo me di la vuelta y cerré los ojos. Estoy cansada, quiero dormir. Vete. Paul se quedó paralizado, y después de un largo silencio, suspiró. Voy a comprarte tu leche con huevo y vino de arroz favorito de esa tienda, vuelvo enseguida. Descansa bien. No dije ni una palabra. En estos 10 años de amor, el rostro de mi amado se había desfigurado por completo, y hasta mi hijo pagó con su vida por mí. Es hora de empezar de nuevo. Tendré que quedarme unos días más en el hospital antes de poder recibir el alta. Estos días, Paul me ha instalado en una habitación VIP y ha contratado a un cuidador profesional. También había prácticamente trasladado su oficina a mi habitación del hospital. Bangwan, ten cuidado, no te muevas. ¿Necesitas ir al baño? Te ayudo. Bangwan, recientemente aprendí a preparar una sopa de 5 rojos especialmente para ti. En un momento te la traeré para que la pruebes. Dicen que es muy buena para las mujeres. Bangwan, ¿te gustaría volver a visitar la casa de nuestro pueblo natal? Cuando te hayas recuperado un poco más, regresaremos. Y luego iremos directamente a Xiamen, a Beichen, veremos el mar del este, el mar del sur y el mar del norte. Cuando te mejores, iremos juntos a donde quieras. Parecía estar actuando en un monólogo, hablando sin parar él solo. La mayoría de las veces lo ignoraba por completo. No se enfadó, simplemente siguió hablando como si nada. Lo siento, Bangwan, sé que lo que hice antes fue un poco excesivo, pero prometo que voy a cambiar. Después de una semana en el hospital, sentía que ya me había recuperado bastante, aunque de vez en cuando me dolía un poco la cabeza. Especialmente cuando escuchaba a Paul parloteando sin cesar a mi lado, el dolor empeoraba. Cuando me dolía la cabeza, agarraba lo primero que tenía a mano y se lo lanzaba. Lárgate, podrías dejar de hablar. Me das asco. Paul, con su temperamento paciente, simplemente recogía lo que no se había roto y limpiaba el desorden que yo había hecho. No pasa nada, puedes desquitarte conmigo como quieras, Bangwan. El día que me dieron de alta, Paul me trajo un conjunto de estilo Chanel que me encantaba y me entregó un contrato de transferencia de acciones de la empresa. Pablo me miró con devoción. Bangwan, antes dije que no entendías el mundo laboral, fue mi error. Ahora te dejo la empresa a ti, ¿te parece? Este conjunto es del estilo que más te gustaba cuando trabajabas en la empresa. Te compré varios, a ver si te gustan. A partir de hoy, haré todo lo que digas, no me abandones, ¿de acuerdo? Solo eché un vistazo y no dije nada. Paul no sabía que ya no me gustaba ese estilo de ropa. Ahora quizás prefiero suéteres y tejidos suaves, pero parece que nunca se dio cuenta. Tampoco recuerdo cuando cambié mi estilo de vestir. Al igual que tampoco sé desde cuando Paul comenzó a lastimarme tan cruelmente. De hecho, mientras estaba hospitalizada, Catherine me envió muchos mensajes. ¿Sabes lo que el señor Sen ha dicho de ti delante de mí? Ella me envió los registros de chat entre Paul y ella. No sé por qué, pero de repente Sara me resulta irritante, todo el día en casa sin hacer nada, sensible y desconfiada. No es solo que se le olvidó comprarle el boleto para salir, ¿no puede comprarlo ella misma? Lleva tanto tiempo siendo ama de casa que ni siquiera tiene dinero para comprarse un boleto. Catherine, ella realmente cocina muy mal, extraño tu cangrejo real al vapor. Catherine, en realidad no quiero volver a casa en absoluto, extraño los días que salíamos juntos. Catherine, lo de hoy en el hotel, lo siento. Es que Sara tiene demasiados problemas y te ha hecho pasar un mal rato. Lo que viene después ni siquiera me molesto en leerlo. Todavía me duele un poco la cabeza. En el pasado, quizás me habría derrumbado. ¿Cómo puede alguien dejar de amar de repente? ¿Acaso soy la única que sigue atrapada en el pasado? Pero ahora, parece que ya no me importa. No es que no me importe, sino que aunque me importara, ya no puedo hacer nada al respecto. Guardé las capturas de pantalla que Catherine me envió. Pensé que siempre podrían ser útiles. Cuando regresamos a casa, hubo una emergencia en la empresa de Paul y tuvo que volver. Pablo me abrazó con nostalgia. Bangwan, quédate en casa un rato. Cuando vuelva te traeré tu plato favorito, cerdo agridulce. No respondí. Pablo se fue volviendo la cabeza cada 3 pasos. Después de que se fue, comencé a empacar todas mis cosas en la casa.
Solo guardé unos cuantos suéteres de punto que solía usar frecuentemente y los metí en la pequeña maleta que traje cuando llegué a Lanchen. Y también en el joyero, la pulsera de plata que mi abuelo me dejó. Al abrir el joyero, vi los anillos, collares y pulseras de oro que Paul me compraba en los primeros 2 años de emprender, cada vez que cerraba un trato. En aquel entonces, sus ojos brillaban. Bangwan, cuando la empresa crezca, te compraré lo más caro. Pero cuando la empresa creció, él cambió. No me llevé ninguna de estas cosas. Los artículos de uso diario en casa, resulta que todos eran de pareja. Con el tiempo, Paul tenía cada vez más compromisos sociales y volvía a casa con menos frecuencia. Nuestras cosas también se convirtieron en artículos de uso individual. Recogí todas las cosas que solía usar, las empaqué y me preparé para tirarlas más tarde. También organicé el acuerdo de divorcio que había imprimido de antemano y los registros de chat que Catherine me envió, y los dejé en la entrada. Con la mano izquierda tomé esa pequeña caja maltrecha que no contenía mucho, y con la derecha llevé los rastros de mi vida en esta casa, mientras me ponía los zapatos. En el último momento antes de salir de la casa, miré hacia atrás por última vez. La decoración y la disposición de la casa siguen igual, pero parece que todo ha cambiado. Resulta que la verdadera despedida ocurre en completo silencio. Poco después de irme, mi teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Miré la pantalla. Era Paul, llamándome y enviándome mensajes desesperadamente. Bangwan, ¿dónde has estado? Créeme, voy a cambiar. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Haré que Catherine aborte al bebé de inmediato. Solo quiero tener hijos contigo. De ahora en adelante, yo cocinaré en casa y me encargaré de todas esas pequeñas cosas. Podrás hacer lo que quieras. ¿O prefieres viajar? Dime a dónde quieres ir. Compraré los boletos, esta vez no cometeré ningún error. Hay mucho más, pero no quiero seguir leyendo. Me empezó a doler la cabeza de nuevo. Llegué al aeropuerto. Esta vez compré mi propio boleto a Hitchen. El mar al que faltaste a nuestra cita, lo veré por mi cuenta. Al entregar los documentos al personal, me sentí un poco aturdida. Las cosas siguen igual pero las personas han cambiado, todo ha terminado. Las lágrimas fluyen antes de que pueda hablar. Después de completar el registro, saqué la tarjeta SIM, la partí en 2 y la tiré a un bote de basura cercano. Cuando el avión despegó, miré el paisaje por la ventana. Adiós a todo en Lanchen. Adiós a mis 10 años de amor. Al llegar a Hitchen, alquilé un apartamento y planeé aceptar algunos trabajos en línea como empleo secundario. De paso, para ordenar mis sentimientos. Saqué una nueva tarjeta SIM, durante el día trabajaba a tiempo parcial y por las noches daba paseos por la playa. La vida transcurría con tranquilidad y de vez en cuando, me acordaba de Paul. Solo que pensaba en por qué aún no me había enviado los papeles del divorcio. Ese día, acababa de terminar el último proyecto de la jornada. El teléfono sonó de repente. Lo tomé y vi que era un número desconocido. Contesté, hola, dígame. Al otro lado de la línea, para mi sorpresa, estaban los padres de Paul. Bangwan, soy la mamá de Paul. ¿Cuándo tienes tiempo libre para volver a vernos? Paul se ha vuelto completamente loco. Todos los días se emborracha y hasta ha empezado a fumar como un desesperado. Paul no fumaba porque yo odiaba el olor a cigarrillo. Por eso, cuando empezó su negocio, prefirió rechazar grandes pedidos de clientes fumadores empedernidos, solo para evitar que su ropa oliera a tabaco y me molestara. Dijo que nunca fumaría en toda su vida. Solo que ahora, ya no tiene nada que ver conmigo. La madre de Sam me contó muchas cosas. Dijo que el día que me fui, Paul llevó a Catherine a un hospital privado y, a pesar de la oposición de ella, la obligó a abortar. ¿Por qué le enviaste esas capturas de pantalla a Bangwan, mujer malvada? No, si me quedo con este bebé, mi Bangwan me odiará para siempre. Ni lo sueñes. Finalmente, incluso emitió un comunicado a toda la industria, arruinando su propia reputación al exponer estos asuntos sórdidos, y vetó a Catherine. Catherine perdió al bebé, y con Paul adoptando esta actitud, sus esperanzas de ascender se desvanecieron por completo. Así que ella llamó a la policía y Paul terminó detenido en la comisaría. Finalmente, gracias a la mediación y compensación de sus padres, Paul fue liberado. Después de salir, Paul estaba fuera de sí, como si hubiera perdido el alma. Pasaba los días sentado en la casa donde vivíamos, ahogando sus penas en alcohol, llenando todo el lugar de un ambiente sombrío y deprimente. Los padres de Paul fueron a persuadirlo, pero fue inútil. Al escuchar esto, mi corazón permaneció impasible, y solo me disculpé con la madre de Sen con remordimiento. Tía, lo siento. Prometí en su momento tratarlos a usted y al tío como a mis propios padres, pero voy a incumplir esa promesa. Paul y yo, realmente vamos a terminar. Si lo perdono, ¿quién perdonará a mi hijo por tener una madre tan fracasada? La madre de Sen guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró profundamente. Hija, ¿dónde estás? Haré que Paul firme los papeles del divorcio y te los enviaré. No ser familia, es una cuestión de destino entre tía y tú. Al escuchar esto, me empezó a doler la cabeza de nuevo. Quizás eran las secuelas del accidente, o tal vez no me cuidé bien después del aborto y me dio el aire. Parece que también le di media vida a mi amor. Finalmente terminé diciendo mi dirección. Volví a ver a Paul una tarde mientras paseaba por la playa. Paul se veía algo demacrado, pero se había esforzado por arreglar su apariencia y vestía ropa limpia. Al verme, vaciló un poco, pero con cierto tono de prueba dijo, nosotros, nunca hemos paseado juntos por la playa. ¿Podemos caminar juntos? No me negué. No tengo carácter. Pensé que este paseo tardío a la orilla del mar a los 28 años sería una compensación anacrónica para los que éramos a los 18. Caminamos en silencio, sin decirnos una palabra. Después de caminar,
No intercambiamos ni una palabra. Paul me siguió y me acompañó a casa. Antes de subir las escaleras, pregunté, ¿y los papeles del divorcio? Paul, profundamente herido, me preguntó con voz quebrada. Bangwan, ¿realmente no podemos volver a intentarlo? ¿De verdad no estás dispuesta a darme otra oportunidad? En aquel tiempo me apoyaste incondicionalmente cuando emprendí, estabas dispuesta a dejar todo por mí, a cocinar, a hacer planes, a modificar proyectos, nosotros. Me duele la cabeza al escuchar sus palabras de reconciliación. Lo interrumpí con impaciencia. ¿Y por qué no pensaste en todo esto cuando me estabas engañando? Incluso si yo te perdonara, ¿crees que nuestro hijo que ya no está nos perdonaría? Paul no supo qué responder. No quiero seguir discutiendo. Cuando traigas los papeles del divorcio, entonces vuelves a buscarme. Dicho esto, subí las escaleras sin volver la vista atrás. Paul intentó llamarme desde atrás. Bangwan, Bangwan, no me di la vuelta ni una sola vez. Esa noche, en la ciudad de Ji, cayó una lluvia muy fuerte. Escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana, poco a poco me quedé dormida. Antes, solía tenerle un poco de miedo a las fuertes lluvias. Siempre pensaba que algún espíritu o monstruo aprovecharía la tormenta para aparecer y entrar en mi casa para devorarme. Cuando era pequeña, mi abuelo siempre se sentaba junto a mi cama agitando su abanico de palma y me consolaba diciendo, no tengas miedo, pequeña, el abuelo está aquí para protegerte. Al crecer, Paul siempre me abrazaba en las noches de lluvia. Bangwan, le prometí a tu abuelo que te protegería. Pero no recuerdo exactamente cuándo comenzó a ocurrir que Paul ya no volvía a casa en las noches de tormenta. De no poder dormir al principio, terminé acostumbrándome hasta lograr descansar plácidamente. Nadie sabe de las noches interminables dando vueltas en la cama. Todo ha pasado. Al día siguiente, me desperté con los gritos de sorpresa de la señora del piso de abajo. Al tercer día, ¡ay, muchacho, cómo te has mojado tanto! Rápido, coge un paraguas. Aturdida, asomé la cabeza por la ventana para ver el alboroto, pero lo que vi fue a un desaliñado Paul. Él se quedó de pie toda la noche abajo. Llovió toda la noche. En la mañanera ciudad de Ji, aún había un dejo de frío en la llovizna brumosa. Vi a Paul, empapado hasta los huesos, temblando levemente. Me puse una chaqueta y bajé las escaleras. Al pie del edificio, Paul me vio y sus ojos brillaron. Bangwan, estás despierta, tienes hambre. Lo interrumpí, ¿y los papeles del divorcio? Todas las palabras que Paul quería decir se le atragantaron, y la luz en sus ojos se fue apagando poco a poco. Bangwan, debí haberte conocido antes. Eres una chica que, una vez que se decide en algo, no está dispuesta a renunciar. Me acompañaste a emprender con las manos vacías para conquistar el mundo, y ahora que el amor se acabó, te retiras de la misma manera. Pablo bajó la cabeza y sacó un documento de su pecho. Anoche llovió mucho, ¿te asustaste? Lo siento, Bangwan, ya firmé los papeles del divorcio. En realidad no quería rendirme, pero ese día mi madre me preguntó, si el Pablo de 18 años conociera a la persona en la que te has convertido ahora, ¿qué pasaría? Lo he pensado mucho, y creo que Paul, a los 18 años, dejaría libre a Sara si no me amara. Anoche llovió a cántaros, pero los documentos que llevaba en el portafolios, protegidos por Paul, quedaron completamente intactos. Ese mismo día fuimos a hacer los trámites. Paul volvió a redactar el acuerdo, repartiendo los bienes en una proporción de 30% para mí y 70% para él. Vendió la casa y el coche, y me transfirió todo el dinero según el valor de mercado de la empresa y los bienes. Mi expectativa llena de ilusión se interrumpió, y pregunté con un tono de incredulidad, disculpe, ¿qué ha dicho? Cuando nos graduamos de la universidad, renuncié a una beca de intercambio en el extranjero para acompañarlo en su emprendimiento. Evidentemente, aposté mal, pero no importa, pensé, nunca es tarde para empezar. De pie junto a la ventana de una casa de huéspedes a orillas del Mar del Norte, vi las noticias de Lanchen. La empresa se vio obligada a vender todas sus acciones y propiedades debido a la ruptura de su cadena de capital, declarando finalmente la bancarrota. Paul se encontró de la noche a la mañana cargado de deudas, sin ninguna oportunidad de recuperarse. Durante la entrevista con el periodista, solo dijo una frase, Bangwan, resulta que sin ti, realmente no logro nada. Eché un vistazo y salí de la interfaz. Respondí de inmediato al correo de mi tutor en el extranjero. De acuerdo, profesor, ya he revisado el plan de estudios y en un par de días podré comenzar a aprender. Mirando el mar a través de la ventana, balanceaba mi copa de vino tinto. Algunos se aman, otros contemplan el mar por la noche, y hay quienes atraviesan espinas para finalmente ver la luz del alba. Así concluyó mi amor de 10 años. El resto de mi vida, viviré para mi propio placer. Fin del texto.